Mis queridos hermanos, gracias a Dios por esta mañana en la que podemos estudiar la palabra del Señor. Continuamos con nuestro estudio de fieles en Cristo y permítanme hacer una oración en este día y continuamos nuestro estudio. Señor, te quiero agradecer por el tiempo que el día de hoy tenemos para aprender de tu palabra. Señor, enfoca nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, también a descansar en ti, en tu verdad, en tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que guardes a la iglesia, guardes a tus hijos, pero que nuestras mentes estén enfocadas en ti, Señor. Te doy gracias por el Espíritu Santo que nos dirige a ti y nos enseña tu palabra y también nos capacita para vivir la vida cristiana, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Entonces quiero pedirle que abra sus Biblias en Primera de Timoteo capítulo 4, y en este capítulo 4 nosotros estamos viendo cómo se ve en la práctica la vida de un ministro o de un siervo de Dios que dependen del Espíritu Santo, ¿sí? Y una primera cosa es que predica la verdad, otra que lo que hace, lo hace con dedicación porque es su vida, el hacerlo no está perdiendo el tiempo, tiene un enfoque en él. Y la última tiene que ver con que no se quede estancado, sino que avanza a conocer más del Señor. Si un buen ministro del Señor crece en la palabra de Dios, progresa en la palabra, y esto tiene que ver con esta palabra que dice, quisiera que lean conmigo desde los versículos 13 hasta el final del capítulo, el 16 del capítulo 4 de Primera de Timoteo. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, como te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y esta palabra aprovechamiento es muy importante porque en otras versiones está traducido como progreso, pero tiene la idea de un soldado que se adelantaba a la tropa para eliminar obstáculos, para ver que los que venían atrás puedan seguir, ¿sí? Y al estudiar esto me trajo a la mente la idea eh, cuando uno visita el campo. Yo recuerdo esto de niño, y al crecer, mi padre tiene una propiedad en el campo, y uno de los vecinos, conocedor de esa zona, nos lleva a ver dónde estaba una fuente de agua. Pero yo intenté ir antes de él y me dijeron está por ahí, y me perdí y no sabía. Habían demasiada maleza, demasiadas cosas, y me quedé atrancado. Pero después fui con él y él iba adelante con el machete adelante y iba cortando ciertas partes de la maleza y me decía, es por aquí, es por acá, em, pise aquí. No voy a pisar acá porque hay un hueco y se puede ir al abismo, ¿no? Y así era, porque era en una peña. Pero cuán importante es esto, que alguien haya pasado por ahí, que haya avanzado por ahí. Y de eso tiene que ver la vida eh, de un pastor o un ministro, al cuidar de la congregación, no solamente de él, sí, pero de los otros hermanos, otras familias que Dios utiliza por el poder del Espíritu Santo, sí. Nos toca a nosotros
crecer en el conocimiento de Él. Por ejemplo, fíjense lo que dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y ese crecer es un proceso, no es algo que pasa en un evento único, sino tiene que ver con un avance, tiene que ver con algo, un proceso de crecimiento espiritual, de ir conociendo al Señor. A la medida que un pastor conoce al Señor, solo eso es lo que puede compartir con la congregación. Lo mismo para cualquier creyente. Al punto que le conoce a Dios, puede confiar en Él, pero solo hasta ese punto puede decir a otros: Dios es así. No te vayas por este camino o por este otro. Confía en Él. Solo al punto que le conoce. Y se necesitan de familias, de hombres y mujeres maduros en la fe, que conocen al Señor, que han pasado por ahí, que han avanzado en la palabra de Dios, que le conocen. No estoy hablando de algo meramente teórico, sino han visto, saben cómo Dios es. ¿Sí? Y en ese sentido, Pablo se refiere a Timoteo cuando él dice esto, ¿no? Y, y fíjense, por ejemplo, lo que dice aquí en el versículo 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, aquí viene una pregunta: ¿cuáles son los factores que hacen posible este crecimiento espiritual, este avance del evangelio, este avance espiritual, tanto de los creyentes maduros como de los que vienen atrás, ¿no? Tanto el que da la cara, del que está descubriendo, el que está abriendo camino para los que vienen, ¿no? Yo no crecí en un hogar cristiano, sí, em, pero gracias a que otras personas han pasado por ahí y pueden compartir la verdad, yo puedo decir, por el testimonio de ellos, por lo que ellos han llegado a ese punto, decir: sí, sí puedo confiar en el Señor, y porque la palabra de Dios me enseña. Ahora, pensando en esto, no es solo yo, porque tengo familia que viene detrás de mí, hablando de la familia de Dios, hermanos creyentes. Y entonces nos toca a cada uno de nosotros, creyentes, conocer a nuestro Dios, porque solo ahí podemos decir: no es el camino. Por aquí es lo que Dios quiere que vayamos, y tiene que ver con su palabra, con conocer y crecer en Él. Y por eso dice: ocúpate en la lectura. Y ese hace énfasis, es decir, una de las primeras cosas o factores que hacen posible el crecimiento espiritual es estar enfocado en la palabra de Dios, hacer un énfasis en la palabra de Dios. Desde el principio ustedes pueden ver en esta carta que Pablo hace mucho énfasis en la doctrina o la enseñanza, que es la enseñanza sistemática de las escrituras, en donde nosotros vamos progresando a conocerle a Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla del Señor y nos toca a nosotros conocerle a Él. Es una carta donde Dios quiere que el hombre le conozca a Él y sepa su necesidad de Él, y sepa lo que Dios ha hecho, y sepa quién es ahora la persona que cree en Cristo Jesús, y sepa lo que Dios ya ha hecho y lo que va a hacer. Pero siempre en el énfasis de la palabra. Esa palabra, ocúpate, es muy importante, porque si se fijan ustedes ahí en 1 Timoteo 4, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Cuando uno está ocupado, ¿qué quiere decir? Básicamente lo que quiere decir es: dedícate, enfócate, déjate absorber por algo. Y está hablando por su palabra, por lo que Él es. Sí, recientemente leí uno de esos comentarios o dichos
del costo que tiene el Internet, ¿no? Sí, ahora en todos lados tienes Internet gratuito, pero en los teléfonos la apertura del Facebook y dice, ¿cuánto cuesta eso, no? Si es gratis. Realmente no es gratis porque te cuesta el desenfocarte de lo que estás haciendo. Y generalmente me pasa eso, ¿no? Estoy concentrado, estudiando y tal, sale un mensaje y me desenfoco, ¿sí? Em, realmente lo que Pablo le estaba diciendo, estoy hablando ya aquí hace 2000 años, había el mismo problema. Y Pablo le dice esto a Timoteo, ocúpate, ¿sí? Dedícate, déjate absorber completamente por el conocimiento de él, ¿sí? Lo más importante que él tenía que hacer tenía que ver con eh, la lectura de su palabra. Ahora, en ese tiempo se ocupaba la lectura pública porque no todos tenían como lo que nosotros tenemos una Biblia. Ahora, es muy importante que en la congregación se lea la palabra de Dios. No vengo a dar ideas, no vengo a dar mis comentarios, es decir, que se lea y que del mismo texto salga lo que Dios quiere para nosotros, no nuestras ideas. Por eso tan importante el ir analizando lo que Dios quiere. Em, lamentablemente en muchos lugares ni se lee la escritura, sino se dice, como dice en la Biblia, ¿y en dónde? Entre Génesis y Apocalipsis, pero no sabe ni dónde dijo, ni quién dijo, ni en qué contexto lo dijo, ni para quién fue dicho. Sí, entonces es muy importante que para poder guiar a otros al conocimiento del Señor, uno mismo necesita conocerle a Él. Tiene que avanzar, crecer en la palabra de Dios. En ese tiempo había la lectura pública de las escrituras en la asamblea local. Les voy a mostrar algunos versículos que quisiera que compartiéramos de esto. Lucas capítulo 4, 16 al 20. Lucas capítulo 4, del 16 hasta el 20. Dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos sobre él. ¿Qué es lo que él hizo? Abrió las escrituras y habló sobre lo que decían de él, de Cristo Jesús. Toda la escritura, dice su palabra, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y siempre nos apunta a Jesucristo, siempre nos apunta a lo que Él es. Y al estudiar tiene que ser así, tiene que apuntarnos a qué es lo que Dios ha hecho, quién es Él, a Cristo Jesús en nuestras vidas. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 13 y el verso 15 también. Hechos capítulo 13 y el versículo 15 dice: Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Sí, tenía que ver con leer. Ahora, fíjense de regreso en Primera de Timoteo, capítulo 4, y dice ahí la lectura. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, y esta palabra exhortación tiene que ver con dar ánimo. Sí, no tiene que ver con dar palo, no tiene que ver con maltrato, no tiene que ver con agredir a otra persona con palabras, sino dar ánimo.
Y el dar ánimo tiene que ver con aplicar la palabra de Dios a las vidas de las personas. ¿Sí? Eh, Fíjense, fácilmente podemos decir, lee tu Biblia, ya déjate de cosas. Pero un ejemplo de esto, de aplicarlo, es leamos cada día un proverbio, por ejemplo. Hay 31 capítulos de proverbios en la Biblia. Y uno podría leer diariamente un capítulo y todos los días del mes haber leído. Ahora, no se queda solamente ahí, sino que en Proverbios nosotros vemos a la sabiduría personificada. Habla realmente de cómo Dios ve las cosas, de alguien que por el poder del Espíritu Santo, controlado por él, ve las cosas como él las ve y se aparta del mal. Sí, fácilmente podemos decir simplemente, ya deja de pecar, pero ¿cómo lo hago? Aquí vemos en un ejemplo, en la misma palabra de Dios, por ejemplo, recuerdan lo que pasó con la vida de José. Sí, José, en las Escrituras, vemos que la mujer de Potifar le rogaba que se acueste con él, hasta un día que hizo todo para que él se quedara en solos en la casa, y cuando él se vio que era una trampa para que eso pase, huyó. No se quedó a decir, no, no, ¿sabe qué? Perdóneme, no puedo. Huyó, salió en estampida. La señora agarró su ropa y él huyó. No, 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 no se quedó a negociar con el pecado. Sí, porque no quería ofender a Dios. Y en nuestras vidas también parte de la exhortación tiene que ver con que no estés coqueteando con el pecado, huye de él, sal de ahí lo más pronto posible, ni siquiera te metas ni un poquito, no des ni un milímetro para que pase algo que te pueda hacer daño, que te aleje, que te desvíe el enfoque de conocer al Señor. ¿Cómo es esto posible? Solamente por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, al conocerle a Él, al saber que ahora hemos muerto juntamente con Cristo, pero que juntamente con Él hemos resucitado. Romanos capítulo 6 y el versículo 6. Que ya no somos para servir al pecado, es decir, a la voluntad de la carne, esclavos del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Nuestro hombre viejo ha muerto. Está crucificado, está clavado en una cruz, fue clavado en una cruz juntamente con Cristo y ahí se quedó. No, no ha resucitado. Los que resucitamos fueron los que hemos creído somos nuevas criaturas. Ahora tenemos el Espíritu Santo, los creyentes. Si usted no ha nacido de nuevo, obvio que no va a poder hacer esto, porque se necesita del poder de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos muestra que somos pecadores, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que Él ha resucitado, ¿sí? Y que está vivo, y que todo aquel que en Él cree es salvo, ¿sí? Entonces, una persona que cree en la obra de Jesucristo, que somos nosotros pecadores y por Él tomó nuestro lugar, al creer en lo que Dios ha hecho, recibe el regalo de la salvación gratuito, recibe el Espíritu Santo para poder ver ahora, al conocerle a Él, al ir leyendo su palabra y dejando que el Espíritu Santo nos enseñe, una mente renovada que puede ver las cosas como Dios las ve. Y en ese sentido, Pablo le dice a Timoteo que avance en el progreso de la palabra, que no se quede estancado. No hay ese punto, o te quedas o avanzas o retrocedes. Alguien que no avanza se va para atrás y no crece, más bien sufre, ¿sí? Esto de hacer énfasis en la palabra tiene que ver con estar dedicado al estudio, en que se lea lo que dice la palabra de Dios, en exhortar, en el dar ánimo, a confiar en él, en aplicarlo para las personas. Y miren en Timoteo capítulo 4, el verso 13 dice, y la enseñanza. Cuán importante es esta palabra en las epístolas pastorales, que son primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón,
cuán importante es esta palabra, porque va con la doctrina, va con la enseñanza sistemática de la palabra de Dios. Sí. Eh, por ejemplo, recuerdan una de las cosas que tiene que tener un anciano es que sea apto para enseñar. Y la mejor traducción de apto para enseñar quiere decir alguien que es un estudiante de las escrituras, alguien que ha aprendido de la palabra de Dios, alguien que constantemente entiende, o más bien dicho, está siendo renovado, su mente siendo renovada, una manera de pensar bíblica, no mundana, no alejada de Dios. Apto para enseñar es alguien que tiene dos características. Una, que es enseñable a la palabra de Dios, no está orgulloso que yo ya sé todo. Y dos, que ha aprendido, es decir, que ha pasado por ahí. Y el mismo ejemplo de aprovechamiento, que quiere decir progreso, tiene que decir, ha pasado por ahí. No, 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 parece toda una jungla, todo negro, pero alguien que ha pasado por ahí, que ha visto a Dios obrar, puede decir, no, tranquilos, no, hermanos, vamos a seguir confiando en el Señor. No, no, Él está en control. Sí, vamos a enfocarnos en su palabra es verdad. Sí. Entonces, el progreso espiritual del pastor es un ejemplo para su rebaño y un aliento para otros. Entonces le toca o nos toca a los creyentes y a aquellos que estamos sirviéndole al Señor como pastores o como ancianos o diáconos o inclusive padres, porque es verdad, un padre también es un sacerdote dentro de su familia, el nosotros dedicarnos a crecer en la palabra, al conocer de nuestro Señor. Y todo esto es dentro del contexto de la iglesia local, donde existe un discipulado de llevar a un hombre, de hombre natural a un hombre espiritual, de alguien que no le conoce al Señor, que está muerto espiritualmente, a alguien que está vivo, que es maduro espiritualmente, que ve las cosas como Dios las ve, que está controlado por el Espíritu Santo. Toma tiempo. Sí, es un proceso, pero alguien debe haber pasado por ahí y por eso Dios utiliza a la iglesia local. Ahora, otra de las cosas, otro factor que hace posible esto del crecimiento espiritual tiene que ver con que la persona use el don espiritual que Dios le ha dado. Sí, ahora, fíjense en algo muy importante que dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento que creímos. Y es solamente el Espíritu Santo que puede amar a una persona y es solamente el Espíritu Santo que puede hacer o mostrar la vida de Jesucristo y utilizar por el fruto del Espíritu Santo los dones que Él mismo nos ha dado para el servicio en la iglesia, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu es. Y esto es como un racimo de uvas con 9 gracias o 9 uvitas que representa el fruto del Espíritu. Todo el racimo es el fruto y se ve de la siguiente manera. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y dice el verso 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y le sigo leyendo el versículo 20 y 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, que lo que guíe nuestras vidas o lo que sea el motor que hace que hagamos algo sea por lo que Él es, por lo que Él ha dicho. ¿Sí? Por una dependencia en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, fíjense, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en Primera de los Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, y los versículos 9 y 10. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Y es eso. En dependencia del Espíritu Santo, no tengo de nada de que jactarme porque es de Él en mí. Y Pablo dijo eso. Sí, es Él en nosotros, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, fíjense lo que dice 1 Timoteo 1:12 en referencia a usar el don que nos ha sido dado y a Timoteo se le dice esto, ¿no? Más bien dicho, Pablo se refiere a esto de hacer uso de lo que Dios nos ha dado y dice, doy gracias al que me fortaleció. No está diciendo, doy gracias que me aguanté, que sufrí. No, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, y eso es lleno de fe. La palabra me tuvo por fiel quiere decir, me tuvo por lleno de fe, es por dependiente en Él, poniéndome en el ministerio. ¿Sí? No por que sea bueno. Sí, por ejemplo, cada persona que está en el ministerio, es decir, en el servicio del Señor, está ahí por misericordia, no porque se merece, sino porque Dios nos puso ahí por misericordia, ¿sí? No, más bien dicho, no nos dio lo que nos merecíamos, sino nos dio su gracia, ¿sí? Entonces, fíjense también lo que dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 3. Filipenses capítulo 4. Y el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece y tiene el contexto de la vida cristiana en dependencia de Él. En la parte económica, cuando hay y cuando no hay. Miren lo que dice aquí mismo en el capítulo 4, en el verso 3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sí? Eh, eh, Básicamente lo que estamos hablando aquí es, depende en el Señor. Lo que vas a hacer usando lo que Dios te ha dado, depende en Él. Y Dios ha dado a cada uno de cada creyente al menos un don característico predominante para el servicio a Él y nos toca aprender, nos toca conocer lo que Él es. Ahora, el uso de los dones, al estudiar la carta a los Corintios, nos damos cuenta que uno puede tener los dones y andar en la carne y ahí no sirve de nada. Por eso lo principal es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, es Él guiándonos a nosotros. Y al hacer eso, ir aprendiendo, ¿sí? Alguien que tiene el don de enseñanza tiene que ser un profundo estudiante de la palabra de Dios, ¿sí? Y así crecer en el uso de eso en dependencia del Espíritu Santo, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros vemos aquí en 1 Timoteo capítulo 4 es de lo siguiente. Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 15, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y esto quiere decir estar completamente dedicado a Cristo. Sí, básicamente una persona que divide su vida, dice, esto es espiritual y esto no es espiritual. No ha visto que estamos aquí para servir completamente a nuestro Dios en todo lo que hacemos y enfocarnos en hacer su voluntad. Ahora, esto es solamente posible por el Espíritu Santo en nuestras vidas, al conocerle, al aprender que no somos víctimas de las circunstancias y que cuando andamos en la carne, no estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo a la carne, estamos yendo en contra de Dios. Por eso Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos enseña que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos. O hacemos lo que Dios quiere por el espíritu o hacemos lo que Dios no quiere por andar en la carne, ¿sí? Por andar como incrédulos, alejados, ignorando
la verdad. Entonces, ¿cuán importante es esto? Entonces, estar completamente dedicado a Él. Miren lo que dice Mateo capítulo 6 y el versículo 24. En Mateo capítulo 6 y el versículo 24, nosotros encontramos un principio que nos va a servir para toda la vida. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, tanto nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, o están en dependencia del Espíritu Santo, o están en dependencia de la carne. ¿Sí? O sirves a Dios por el Espíritu Santo o no lo sirves. ¿Sí? Fíjense, hermanos amados, lo que dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 13. Filipenses 3:13, Pablo dijo algo muy importante en cuanto a la vida cristiana y en cuanto al avance espiritual en el Evangelio. Y él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sí? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13 y 14. Prosigo a la meta. No estoy perdiendo el tiempo. Adelante con crecer en el Señor con Él. Porque sabe que alguien que está sirviendo a dos señores, que no puede hacer eso, o el uno aborrece y el otro trata bien, y en cuanto a la vida espiritual, o andamos en el espíritu o andamos en la carne, la Biblia dice que un hombre que está haciendo eso está dividido, está con una mente dividida y es como alguien que tiene en su mente demasiadas cosas. Fíjense lo que dice Santiago 1:8. Santiago, capítulo 1 y el versículo 8. Dice lo siguiente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y esto es un hombre dividido. Si quiere hacer esto por aquí, esto por acá, y sirviendo a dos señores, o haz la voluntad de Dios o haz la voluntad de la carne, pero las dos cosas no puedes hacer. ¿Sí? Eh, Fíjense, no sé cuántos de ustedes tienen experiencia en la cocina, pero a veces si uno prende una hornilla y se enfoca en eso está bien, pero prendes otra y desvías la atención del otro y otra hornilla y otra y pones algo más en el horno y estás con la mente que no sabes hacer y de pronto surge una llamada, de pronto el niño o la niña llora y ya se desvió y se quema, se quema la comida. Ah, inconstante, ¿sí? En todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puedes servir a dos señores. O le sirves al Señor en el poder del Espíritu Santo o estás en contra de Él. ¿Ya? Y finalmente, una cosa más que hace posible el crecimiento espiritual, tanto en el pastor como en la congregación, es el estar conscientes de uno mismo, o sea, el estar viéndonos delante del Señor como Dios nos ve en Cristo Jesús. No enorgullecernos de, yo ya entendí eso, yo ya soy lo máximo, ¿no? Sencillez y humildad para confiar en el Señor es muy importante. Fíjense lo que dice el versículo 16 del capítulo 4. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Otra vez esta palabra doctrina, enseñanza. Persiste en ello. Dedícate a eso, no lo dejes. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Y no está hablando de la salvación de la justificación, sino está hablando de no caer, ¿sí? Y a los que te oyeren, ¿sí? De no tropezar, de no ser de tropiezo para otras personas. Y miren también lo que Pablo
dijo a los ancianos en Corinto, ¿sí? Primera a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 12. Primera a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso es muy importante. Es que esté consciente de andar en dependencia del Señor. Sí, básicamente es alguien que es enseñable en la palabra de Dios, que le conoce al punto de su confianza no está en uno mismo, sino su valor y su dependencia en quienes somos en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Filipenses 2, los versículos 12 y 13, y con esto vamos a terminar el día de hoy. Filipenses, capítulo 2, los versículos 12 y 13. Y algo muy importante es que nosotros hemos sido diseñados para andar en el Espíritu Santo. Sí, un creyente no está diseñado para andar en la carne. No hay progreso espiritual en la carne, es solamente por dependencia del Espíritu Santo. Entonces, Filipenses 2 y los versículos 12 y 13 dicen: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es enfocados en Él, eh, concentrados en Él. Ocupados quiere decir que ocupa nuestra mente todo el tiempo. Nuestros hijos, nuestro trabajo, las circunstancias del mundo, la guerra. ¿Qué ocupa el enfoque, nuestra vida? ¿Es Dios? ¿Está presente en nuestras vidas, en nuestros pensamientos diariamente? Pues al ver eso, la respuesta nos dice: necesitas conocerle, necesitas crecer espiritualmente y abrir ese camino para que otros puedan también pasar por ahí. Y es la tarea del pastor maestro, es la tarea de los ancianos, los diáconos, de los padres en el hogar, de adentrarse en la palabra de Dios para crecer espiritualmente, y a aquellos que vienen por atrás puedan caminar también. Hermanos amados, gracias a Dios por su palabra y por lo mucho que el Espíritu Santo quiere que nosotros le conozcamos a Él. Gracias a Dios por su palabra. Que tengan una linda semana. Chao.